Cuacuánanse y la serpiente. Oye ahora, hijo mío, cómo el astuto y pícaro Cuacuánanse, el hombre araña, consiguió atrapar a la glotona serpiente. Había una vez un pueblecito en las tierras de Ashanti, a orillas del río Níger en África. Pero una negrísima nube de tristeza cubría aquel pueblo. Una serpiente pitón gigantesca vivía en el río y devoraba todo lo que anduviera por sus riberas. Unas veces caía de un árbol sobre un niño, lo rodeaba con su enorme cuerpo y lo engullía de un solo bocado. Otras veces atrapaba una cabra o una oveja, e incluso una vaca, cuando iban a beber al río. Las personas del pueblo estaban muy afligidas, no sabían qué hacer, hasta que se reunieron en asamblea todos los ancianos y decidieron enviar un mensajero a Niame, el dios del cielo. Pensaban que él se apiadaría de ellos y los libraría de la malvada serpiente. Cuando el gran dios del cielo escuchó sus lamentos, meneó la cabeza y se puso a pensar. Dijo al fin perplejo: Mirad, hijos míos, la serpiente pitón también es mi hija. Aunque siento mucho que se comporte de esa manera, no puedo mediar entre vosotros. Pero, en el pueblo de al lado, hay un hombre llamado Cuacuananse, que, al parecer, es muy sabio, y ya estoy harto de que se jacte de ello. Acudid a él y decidle lo siguiente: si os libra de la serpiente, entonces yo creeré que en efecto es sabio, y, en recompensa, le haré todavía mucho más sabio. Si no lo consigue, será castigado. El mensajero volvió con esta respuesta del dios del cielo a Ashanti, y después fue en busca de Cuacuananse, el hombre araña. Encontró en casa al anciano y escuálido hombre comiendo con su esposa Aso. Cuando Cuacuananse oyó que el dios del cielo había dudado de su sabiduría, se echó a reír estrepitosamente. Todo el mundo sabe lo sabio que soy. Por supuesto que os ayudaré. Dime, ¿cómo es de grande la serpiente? ¿Es acaso mayor que mi choza? Mayor, mucho mayor, contestó el mensajero. ¿Es mayor que la choza del jefe? Mucho mayor que la choza del jefe. Es mayor que 6 chozas juntas. Ese es más o menos su tamaño, dijo el hombre, pero es muy gruesa y muy fuerte. Cuacuánanse entonces lanzó una sonrisa muy grande, enorme. Escúchame bien. Mañana por la mañana, con los primeros rayos del sol, tus hombres deben llevar a la orilla del río un recipiente grande de puré de batata, algunos huevos y una calabaza de exquisito vino de palmera, y con ello yo negociaré con la malvada serpiente. Pero si esa enorme serpiente vence al viejo Cuacú, tenéis que prometerme que me haréis unos magníficos funerales. Vuestras jóvenes deberán raparse la cabeza y me enterraréis con un precioso vestido quente, con tarros de kudú en la cabeza y un anillo de oro en mi mano. Y cerraron el trato. Al día siguiente, nada más salir el sol, Cuacú tomó su hacha y se adentró en la jungla. Cortó un arbolito y algunas lianas para hacer con ellas unas resistentes cuerdas. Después, pidió a sus hijos que le ayudaran a llevar el tronco hasta el río. Para entonces, el enorme cuenco de batata, los huevos y la calabaza de vino de palmera estaban esperándole debajo de una palmera. Los habitantes del pueblo lo habían dejado todo y habían vuelto a sus casas antes de que llegara la serpiente y se los comiera. A lo lejos, Cuacuanán se podía oír redoblar, redoblar y redoblar los tambores funerarios. Sonrió. Aquellos hombres estaban convencidos de que la serpiente lo mataría y ya estaban entonando los cantos fúnebres. Si alguien se hubiera quedado a observar a Cuacuananse, se habría sorprendido por lo que hacía. En primer lugar, se sentó en el tronco de un árbol cortado a la orilla del río, justo al lado de la boca de la madriguera de la serpiente. Después, inició esta conversación consigo mismo. Una voz era fuerte, fuerte y lisonjera, y la otra era baja y desdeñosa. La serpiente se despertó con estos extraños ruidos y se quedó en su madriguera, escuchando lo que decían las voces. Que sí, te lo digo, decía la voz fuerte. Es enorme y muy gruesa y muy hermosa. No acabo de entender por qué no le gusta a estos hombres. Que te lo digo, es una estupenda compañera. Mentira, mentira, contestaba la otra voz. Es pequeña y delgada y muy fea. No me extraña que la gente la odie,
porque les quita a sus animales y a sus hijos. No, no y 1000 veces no, decía la primera voz. La serpiente es mi amiga y es una estupenda compañera. No tiene la culpa de tener hambre. Si esos pobres de Ashanti le ofrecieran batata, algunos huevos y una calabaza de excelente vino de palmera, no tendría que robar. ¿Quién dice que los de Ashanti somos mezquinos? Haré que te tragues esas palabras. Y entonces la serpiente oyó un ruido de golpes seco, seco, y después un ruido de pisadas, pero ya no se volvió a escuchar la voz. Llena de curiosidad, asomó la cabeza para ver quiénes eran aquellas personas que habían estado hablando de ella. Se deslizó por la orilla del río y salió del agua. Con sus largos anillos brillantes por la luz del sol, realmente tiene un aspecto espantoso. Incluso Cuacuanance se mordió la lengua de miedo, pero no se le notó. Saludó a la monstruosa Pitón como si fuera una hermana. Gracias, muchas gracias por aparecer, hermana Pitón. Eres exactamente igual a como yo decía que eras. ¿No me has oído discutir con ese desgraciado? Deberías haberlo visto correr. Ven, acércate y come lo que te he traído. La Pitón tenía tanta hambre después de su largo sueño, que se tragó muy a gusto todo lo que le puso delante. Cuando los cuencos y la calabaza estuvieron vacíos, la Pitón dio las gracias a Cuacuanance por la comida y siguió escuchando satisfecha más y más alabanzas. Al cabo de un rato, Cuacuanance le dijo: Hermana Pitón, quiero pedirte un favor. He estado discutiendo con ese loco sobre tu tamaño. Él decía que ni siquiera conseguirías dar una vuelta a su choza, y yo decía que eras tan larga como 6 chozas juntas. ¿Podrías medirte con este tronco que he traído? Para entonces, la Pitón había empezado a tener sueño otra vez y estaba de buen humor, de manera que consintió con mucho gusto someterse a aquella extraña petición. Ella misma se estiró a lo largo del tronco del árbol joven como le indicaba Cuacuanance. Era tan enorme que la cabeza le sobresalía por un lado de los extremos del árbol. ¿Y bien, amigo? ¿Cuánto mido? Preguntó. No tengas prisa, respondió Cuacú. Tengo que medirte a la manera Ashanti para que sea totalmente exacto. Tengo que atarte al tronco con estas lianas. Y agarró las resistentes lianas y fue dando vueltas y más vueltas alrededor de la Pitón y del tronco, empezando por la cabeza y terminando por la cola. Finalizada su tarea, Cuacuanance volvió a donde había estado sentado y agarró el hacha. La Pitón le miró entonces alarmada. Vamos, vamos, amigo, desátame. Estas lianas están muy apretadas y el sol calienta fuerte. Ya deberías haberme medido. Claro que te he medido, claro que sí, se rió Anance. Con toda la fuerza de su voz, llamó a los habitantes del poblado diciéndoles que fueran a ver. Cuando llegaron, no podían creer lo que veían sus ojos. Allí estaba la enorme Pitón, atada como un pollo asado. Mientras todos daban vueltas con la boca abierta, Cuacuanance se dirigió a la cola de la Pitón. ¡Chas, chas, chas! Dejó caer el hacha y le cortó la cola. Esto es por el primer niño que robaste, dijo, sin hacer caso de las súplicas ni de las maldiciones de la serpiente. ¡Chas, chas! El hacha volvió a caer y cortó más trozos de la serpiente, hasta que no le quedó más que medio cuerpo. Esto es por el cerdo que te comiste, esto por la oveja, esto por la vaca y por la cabra, seguía diciendo Anance. A cada golpe, los habitantes de Ashanti daban hurras y hurras. Muy pronto, la monstruosa Pitón estuvo hecha trocitos, y finalmente Cuacuanance le cortó su horrible cabeza. Después de recibir la recompensa de los agradecidos lugareños, Cuacuanance, el hombre araña, gritó hacia el cielo. Niame, escúchame. Ya he probado lo sabio que soy. Dame ahora mi recompensa. Niame, el dios del cielo, sonrió. Reunió a todos los guerreros de su corte celestial y se dirigió a ellos con voz profunda. Mirad a Cuacuanance, el astuto hombre araña. Ha demostrado que es más listo que la serpiente Pitón, y yo debo cumplir mi promesa. De ahora en adelante cantaréis sus alabanzas. Esto es una orden. Y tomando una caja de oro de debajo del trono, Niame, el dios del cielo, se la dio a Cuacuanance. Ten esta reserva de sabiduría. En esta caja hallarás muchos trucos y tretas que te serán de mucha utilidad. El pueblo contará historias sobre tu sabiduría y las llamarán Anancesen, cuentos araña.
Cuacuánanse tomó entonces la caja de sabiduría y volvió con ella a su choza, y desde entonces la gente ha contado historias sobre el astuto hombre araña.